Para conversar sobre el desempeño del tipo de cambio tras la cuarta ronda de renegociaciones del Telecán, saludo con gusto a Juan Carlos Nava, especialista en divisas. ¿Qué tal, Juan Carlos? Mucho gusto, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Elena, buenas tardes. Cuéntanos, para que la gente que no lo pudo ver ayer lo sepa y lo entienda, cómo se comportó el peso durante la jornada del día de ayer, mientras se dio el anuncio del fin de esta cuarta ronda de renegociaciones del Telecán. Bueno, había una expectativa negativa de que iban a terminar las negociaciones, entonces los mercados contemplaban pues que el peso se podría depreciar de manera considerable. A final de cuentas, pues las negociaciones seguirán, ¿no? Del 17 al 21 de noviembre seguirá la próxima ronda y se prorrogarán hasta principios del próximo año. Y eso lo consideraron los mercados de manera positiva. Esa es la razón por la cual fundamentalmente el peso se apreció contra muchas posiciones que contemplaban una depreciación del peso. Lo contemplaron a pesar que no, el Tratado de Libre Comercio todavía no es una cosa segura, ni por mucho. Sí, todavía falta, sí. Y algunos dicen que hasta 9 rondas habrán, pero bueno, exactamente. Falta todavía ver. Eso quiere decir que el peso pudo tener un respiro después de 11 jornadas consecutivas de pérdidas. Así es, Elena. Mira, lo que es muy importante es tener una perspectiva de lo que es el peso hoy en día en los mercados financieros internacionales. El peso pues se rige por todos los movimientos de todos los mercados financieros, bonos, acciones, derivados, commodities, etcétera. Los mercados financieros han estado desde la crisis del 2008-2009 en un estado de droga. Han estado aletargados, drogados. ¿Por qué razones? Por la baja de las tasas de interés de los mayores, de los más importantes bancos del mundo, bancos centrales, de la Reserva Federal, del Banco de Inglaterra, del Banco Central Europeo, del Banco de Japón, para mantener esas tasas muy bajas. Esa es una de las razones. La otra razón es que han estado también metiéndose con el mercado de los bonos para mantener las tasas también de largo plazo, ¿sí? Comprando bonos del Tesoro en particular, pero otros bonos, sí, a través de los famosos QEs, que se llaman Quantitative Easings. Bueno, desde el 2008-2009 el sistema financiero internacional ha estado aletargado, ha estado drogado, ha estado sedado. ¿Sí? Y las cuestiones de riesgo que se han presentado en estos últimos años no han impactado de manera normal. Tenemos que tener en cuenta esto siempre presente, porque más allá de lo que es el Tratado de Libre Comercio, de las negociaciones, hay riesgos importantes para el peso. Bien. ¿Y qué reflejaría entonces dicho comportamiento del peso? Sabemos que el Telecán es lo que envuelve todo este tipo de decisiones y de comportamientos que ha tenido la moneda y también los bancos en general, los mercados, pero ¿qué refleja? ¿Hay confianza en que el Telecán continúe o quizá más bien la otra lectura es no hay miedo de que el Telecán termine? A corto plazo provoca mucho nerviosismo, el peso se podría ir a más de 23 pesos por dólar si el Tratado de Libre Comercio se terminase. Sin embargo, a mediano y largo plazos, la moneda mexicana es muy fuerte porque tenemos tratados comerciales ya firmados, que cada uno de esos tratados tarda aproximadamente de 3 a 5 años con todos los riesgos políticos antes de ser aprobados. Tenemos tratados ya firmados con casi 50 países del mundo, ¿sí? Además, tenemos una economía que se puede considerar sana si la comparamos con sus contrapartes emergentes. Esto es China, Sudáfrica, Turquía, Rusia, Brasil. México, comparado con esos países a largo plazo, la percepción de los mercados es extraordinariamente buena. Solamente a China, el año pasado Moody's le bajó la calificación, la perspectiva de su deuda, y este año a China Standard & Poor's se la bajó. Hay un riesgo considerable por el nivel de deuda
que además de las tasas que se han reducido en estos últimos años, previo a esa reducción de tasas, los gobiernos de las principales naciones han estado gastando mucho dinero, endeudándose mucho, y el nivel de deuda mundial ahorita es estratosférico. Grande, sí. Y México se compara con menos del 50% del Producto Interno Bruto, su deuda pública total, se compara muy favorablemente con ellos. En principio, un rechazo al Tratado de Libre Comercio podría afectarle en el corto plazo, pero las perspectivas, por estas razones, de los tratados comerciales ya firmados y por la cuestión de la economía, que es bastante sana comparada con sus otras contrapartes, a largo plazo no debemos de temer por la solidez del peso y de la economía mexicana. Bien, y pese a esta fortaleza de la economía mexicana que nos mencionas del peso, de la fortaleza del peso, ¿cómo podría afectar una posible salida de Estados Unidos del Telecán? Me dices que al corto plazo, ¿de qué manera podría? Al corto plazo podría afectar, sobre todo, como mencionaba, el peso podría irse por encima de los 23 por dólar. Hace poco, cuando entró Trump, pues llegó a estar por encima de los 22, o sea, ya cercano. Quizás podría irse más allá, pero lo más importante es no temer a mediano y largo plazos, porque México ha hecho su trabajo, el gobierno, los partidos políticos en lo general han tenido una tendencia al centro, no a la izquierda en esas posturas radicales, sino posturas de apertura comercial, de compromiso con las finanzas públicas sanas. En lo general yo veo, a pesar de todo el ruido que causan las elecciones, vamos a entrar en un periodo 2018, más difícil. Sin embargo, the name of the game en los mercados internacionales es comparar a México con los demás mercados emergentes. Y México está en una posición extraordinariamente buena con respecto a esos mercados, y por lo tanto no hay que temer a esas fluctuaciones que, por dramáticas pudieran venirse, ¿sí? En el mediano y largo plazos, el peso mexicano es sin duda una de las monedas más sólidas en el mundo. Bien, finalmente, y por cuestiones de tiempo, Juan Carlos, cuéntanos, ¿qué podemos esperar para el cierre del año en cuanto al peso? El cierre del año va a estar supeditado al discurso político del señor Trump. El señor Trump es una figura central por la importancia, por el poderío de la economía americana. Exactamente. Y el señor Trump tiene muchos problemas políticos. El sistema político estadounidense pasa por una fase de las más graves de su historia. Tenemos a un fiscal especial, Bob Mueller, quien está quizás ya muy avanzado en sus investigaciones sobre el señor Trump, en particular sobre la posible colusión con el gobierno ruso para ganar las elecciones del año pasado, pero también por abuso del poder. ¿Sí? Y esto va a estar ocasionando que el señor Trump haga declaraciones de un día para el otro que pueden afectar, declaraciones oportunistas que pueden afectar la perspectiva del Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Y la perspectiva en lo general de las relaciones político-económicas de México con Estados Unidos. Vamos a estar viendo sobre todo eso. Sí, y, claro. y la Reserva Federal, por supuesto, la Reserva Federal, que esperamos un incremento este día 3, antes del día 3 de noviembre. Bien. Se espera que Trump ya designe a la que será el próximo dirigente de la Reserva Federal. Si no es que se queda Janet Yellen, pero bueno. Ojalá. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan Muchas Carlos gracias, Nava. Elena. Buenas tardes. Tengan muy buena tarde. Gracias por el análisis. Gracias a ti. Bien, y los mercados